Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. Como cada semana nos reunimos ahora en este nuevo formato para aprender un poco más de la palabra del Señor, en los cuales estamos tratando de explicar cómo fue formada la Escritura, la importancia que tiene esta, cómo nos habla Dios a través de ella, y vamos a ir recorriendo por un largo camino y tiempo todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para ello, yo como alumno, ¿cierto? Su hermano Juan Isaías y mi querido pastor Iván Reyes, que nos va a estar exhortando y explicando un poco más de cómo podemos ver el texto cuando lo leemos. ¿Cómo está, pastor? Muy bienvenido. Querido hermano Juan, qué grato es poder reunirse nuevamente en torno a la palabra de Dios. Es la pasión de nuestro corazón, el deseo de que esta palabra puede llegar a muchas otras personas a través de los micrófonos de la radio, tanto en Chile como en el extranjero por medio del Internet. Queremos, como dijimos al principio en el primer programa, abriendo un poco lo que era el programa, contextualizándolo, decir que nosotros aprendemos juntamente con ustedes. Por eso el programa tiene ese nombre, ¿verdad? Aprendiendo juntos y en armonía. Porque evidentemente cuando vamos y tocamos estos temas que uno ha tocado muchas veces como pastor en su contexto ministerial, no obstante, siempre aprende más y más y más de lo que significa la revelación que Dios ha dado a nosotros para poder conocerle. De hecho, la teología es posible solamente porque Dios se ha revelado a nosotros. Lo demás es especulación, lo demás tiene que ver con filosofía, lo demás tiene que ver con el hombre. Por eso podemos decir que la teología es en sí misma, el mismo nombre lo dice, el estudio de Dios, el conocimiento de Dios, y es teocéntrico, no es antropocéntrico, no tiene que ver con nosotros primariamente, sino con Dios. La primera pregunta que nosotros nos hicimos, no explícitamente, pero sí implícitamente al hablar de estos temas, es la siguiente: ¿es posible conocer a Dios? Esa es la primera pregunta que implícitamente nos hicimos y nosotros respondimos sí, es posible. ¿Pero por qué es posible? Porque Dios se ha revelado a sí mismo. Es decir, si Dios no quita el velo de lo que es imposible conocer, si Él no realmente nos da el conocimiento de sí mismo, sería totalmente improbable que nosotros pudiésemos llegar a conclusiones correctas respecto de Dios. Estaríamos como palpando, como un ciego buscando en un pajar una aguja. Sería imposible poder conocer a Dios en términos objetivos. La revelación de Dios, dijo alguien, por medio de la cual hace comprensible su verdad a la humanidad, es necesaria para posibilitar la teología. Revelación, como dijimos, es la palabra apocalipsis, que quiere decir manifestación o descubrimiento. Así entonces la revelación es la forma en que Dios se descubre ante el hombre para manifestar la verdad sobre él que de otra manera el hombre no podría conocer. Eso es lo que nosotros dijimos en principio. La segunda pregunta está relacionada directamente, está entrelazada. La segunda pregunta es ¿cómo Dios se revela? Es decir, ¿cuál es la forma que tiene para revelarse? Y este es el concepto de inspiración. Inspiración, que no es otra cosa que decirnos cómo el Señor se revela a través de más de 40 autores humanos escogidos particularmente, soberanamente por el Señor, apartados para tales efectos, y a través de ellos el Señor transmitir su palabra. Hombres escogidos que el Señor usó como instrumentos, pero no como canales meramente, sino como personas con todas sus cualidades, capacidades, con todas sus,
su contexto histórico, su contexto cultural, su contexto también intelectual, es decir, cada uno de ellos tenía su propia personalidad. El Señor, respetando la propia personalidad de los autores humanos, reveló su palabra. Y estos son los dos textos que normalmente se usan para justificar aquello desde el punto de vista bíblico. Primera Timoteo 3:16, que nosotros lo vimos más en detalle. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado enteramente preparado, ¿cierto?, para la obra que el Señor lo llamó. De tal manera que tenemos ese texto, por un lado, que habla del teoneptos, es decir, de que Dios sopló, exhaló su palabra a estos autores humanos, más de 40, como dije, y segunda de Pedro 1:21, que habla de que el Señor llevó a esos autores humanos para que pudiesen precisamente plasmar lo que Dios quería en ese sentido, revelar su bendita palabra, y de esa manera entonces tuviéramos nosotros el conocimiento correcto de Dios y en contraste también el conocimiento correcto de nuestra propia condición y necesidad. Esto está avalado por muchos textos de las Escrituras que en realidad no podríamos darlos todos, pero por ejemplo palabras como "y vino a mí palabra del Señor y dijo", que propio de los profetas del Antiguo Testamento, o "el Señor me dijo, ve y di esto, transmite esto a mi pueblo". Esas son expresiones que aparecen en el Antiguo Testamento y que tienen que ver con que la palabra de Dios, o lo que nosotros tenemos y consideramos como la palabra de Dios, es porque el Señor mismo lo establece con toda claridad. De hecho, el Señor Jesucristo fue el que avaló todo el Antiguo Testamento. Las diferentes partes en que se divide el Antiguo Testamento fueron avaladas por el Señor Jesucristo. Por tanto, de esto se desprende que la palabra de Dios o la Biblia es veraz, que la palabra de Dios tiene autoridad y que la palabra de Dios revelada en la Biblia es suficiente, como hemos visto también en varias ocasiones. Entonces tenemos la palabra de Dios, por todo esto vemos en ella que es veraz, es autoritaria, ¿cierto? ¿Correcto? Y también es suficiente. Suficiente. Todo esto se desprende de que es inspirada. Si no fuera inspirada, si fuera especulación de hombres de los primeros siglos nada más, o hombres del antiguo, digamos, Oriente, entonces no tendría mucho sentido, porque obviamente no sería más que literatura humana, que brotó en el corazón del hombre y no en el corazón de Dios, y que fue un sistema religioso creado y establecido por los hombres con propósitos humanos. Pero cuando vemos que la Biblia es la revelación de Dios, es inspirada por Dios, entonces claramente tenemos estos conceptos fundamentales que en consecuencia es veraz, es autoritativa y es suficiente. Alguien escribió respecto a la autoridad lo siguiente: la Biblia posee toda autoridad debido a que cada palabra en sus escritos originales fue igualmente inspirada. Por ello, entonces, hay otros conceptos que no aparecen literalmente en la Biblia, pero que se desprenden de esta autoridad, que es inerrante en consecuencia. Por ejemplo, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así es. Otro concepto que se deriva, que es infalible. Es decir, que no tiene fallas, que se cumple siempre, cumple su propósito. Mateo 5:48, por ejemplo, cuando el Señor habla sobre esa verdad que es significativamente importante también para nosotros que la tengamos en cuenta, es infalible. Y tercero, que es irrevocable. ¿Qué significa que es irrevocable? Significa que siempre se cumple cabalmente con todo lo que dice la palabra, y es imposible que algo que la Biblia haya establecido no tenga su cumplimiento. Romanos 11:29, allí tenemos, por ejemplo, como un texto que avala aquello que estamos diciendo. Entonces podemos ver ahí, vamos repasando para aquellos hermanos que estaban anotando, podemos ver que la palabra, ¿cierto?,
es veraz, es autoritaria y es suficiente. Correcto. Todo esto es porque fue inspirada por Dios. Podemos verla. Y en Juan 17:17 tenemos el texto de santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces ahí vemos la veracidad, ¿cierto? La veracidad y también que es inerrante, porque si es verdad, obviamente es imposible que contenga errores. Es inerrante. Vamos a anotar para que se note que estamos anotando, pastor, con todos los hermanos, ¿eh? Claro, por supuesto, Porque son preguntas de prueba después. de todas maneras. Mateo 5:48 es infalible. Es ¿Cierto? infalible. Y en Romanos 11:29 vemos que es irrevocable. Es irrevocable, sí. Exacto. Y ahí les repetí a los hermanos, les soplé para la pregunta de prueba, ¿eh? Debido a esto que hemos dicho anteriormente, en todos estos conceptos que son obviamente mucho más que eso, son verdades absolutas que nosotros tenemos en las Escrituras, lo que es importante ahora es entender entonces cómo esto debe bajar a nuestros corazones y debe motivarnos mucho más, apasionarnos por la palabra Sí. de Dios, porque ya sabemos que es absolutamente autoritativa, ya sabemos que es absolutamente suficiente, que es perfectamente veraz. Entonces esto debiese llevarnos a una meditación constante de la palabra y a llegar a plasmar en nuestras vidas no solo un conocimiento bíblico, sino una vivencia bíblica. Es decir, que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque no estamos hablando de invenciones humanas, como dijimos, sino estamos hablando de la palabra bendita del Señor. Así es. Como entonces ahora, una vez que podemos conocer esta palabra, después la importancia y cómo nos llama a todo esto a poder vivirla y llevarla por delante y recordarla. Recuerdo, tocábamos los textos, cuando decía que nos llama en Deuteronomio 4:12, nos llama a guardar, ¿cierto?, el corazón, guardar los mandamientos, guardar la palabra, proteger los estatutos, sin añadir algo a la palabra, no añadir ni quitar, porque toda ella, con esta inspiración, con esta revelación que nos fue dada, es para nuestra vida. En ella encontramos todo. Todo. Por eso hablamos de suficiencia. Por eso es que añadir a la Escritura algo es absolutamente un concepto equivocado. Son tergiversaciones que vienen profundamente del corazón humano, pero que no tienen la revelación, la luz de las Escrituras, obviamente, porque añadir a algo perfecto es implicar que ya no es perfecto lo que se ha revelado y lo que se ha inspirado. Por lo tanto, necesitamos estar convencidos de esta verdad, porque para que la Biblia no sea un libro más, sino sea el libro, y seamos el pueblo del libro, y nos sometamos a él, y la Biblia dirija precisamente nuestra vida, la vida de la iglesia, cómo hemos de vivir, qué es la iglesia, para qué está la iglesia, cuál es el propósito, cuál es la función, cuál es la finalidad de la iglesia. Todo eso deriva obviamente de las Escrituras. Pero es bueno también dar algunos otros argumentos importantes en este sentido para que mucho más convencidos todavía vayamos a la Escritura con una reverencia muy grande, porque estamos frente a la voz del Omnipotente. Y quiero en este sentido hablar un poco de los contextos de la inspiración. Yo mencioné que hay más de 40 autores humanos, pero un solo autor divino, obviamente, que es el Espíritu Santo, como el apóstol Pablo lo plasma en lo que dice en 1 Corintios, capítulo 2. Quizás es bueno que vayamos a ese texto para que podamos entender algunas cosas importantísimas allí que el apóstol Pablo menciona. 1 Corintios, capítulo 2, dice lo siguiente, del versículo 6 en adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito,
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Obviamente se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y ahí el apóstol Pablo está haciendo un contraste con la sabiduría humana tan propia de los griegos. Los corintios eran griegos y en consecuencia tenían ese interés, esa pasión por la sabiduría, por el conocimiento humano, por la filosofía, de tal manera que aquí el apóstol Pablo contrasta esto con la revelación de Dios y dice, es mucho más importante, con la inspiración de Dios a través del Espíritu Santo y con la iluminación de Dios a través del Espíritu también, que nos enseña, que nos guía, porque ¿quién conoció el Espíritu de Dios sino el Espíritu? ¿Quién conoció lo que hay en Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? Obviamente eso es lo que Dios nos ha concedido. Un solo autor divino, muchos autores humanos, pero cada uno de estos autores humanos escribió en diferente lugar geográficamente, en diferente cultura inclusive, y en diferentes contextos culturales, intelectuales y de todos los contextos en los cuales podemos hablar de hombres, de personas, de seres humanos que hicieron esto. El Pentateuco, por ejemplo, ¿quién lo escribió? O los 5 primeros libros de la Biblia. Lo escribió Moisés. Eso bien lo sabemos. Hay evidencia interna de que lo escribió Moisés. Está el hecho de que el mismo Señor Jesucristo también citó el Pentateuco como autoridad de Moisés. Por lo tanto, autoría de Moisés quiero decir. Por lo tanto, es bueno pensar en el contexto en que Moisés lo escribió. Por ejemplo, este Pentateuco, que fue escrito por Moisés, lo escribió en el ambiente del Éxodo y parte de la conquista. Es decir, allí escribió los libros, estamos hablando de 1400 más o menos, 1400 y fracción antes de Cristo. Los salmos obedecen al contexto personal de cada salmista. También los libros proféticos, antes y post-exílico. Del mismo modo, el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas, el Apocalipsis, todos fueron escritos en diferentes circunstancias históricas y culturales. Pero cada uno de estos autores también tenían diferentes circunstancias históricas y culturales, y también intelectuales. Por ejemplo, Moisés. Moisés fue criado, ¿dónde? Según lo que dice la Biblia. A ver, el alumno. En Egipto, en el palacio. Ya, muy bien, en el palacio, los primeros 40 años, Moisés fue criado en el palacio. Como príncipe. ¿Verdad? En el palacio de Faraón. Era en ese momento el imperio egipcio, el imperio más importante del mundo conocido. En consecuencia, aprendió las letras de los egipcios, la astronomía de los egipcios, la filosofía de los egipcios, es decir, muchas cosas que en cuanto al conocimiento que Moisés llegó a tener y que no era de cualquier persona que lo tenía. Al estar en la corte real, obviamente recibió la mejor educación posible en ese momento de todo lo que tiene que ver con las letras de los egipcios y la cultura de los egipcios. Eso es el trasfondo de Moisés. Sin embargo, y esto es muy interesante, sin embargo, en ese mismo contexto, el Señor, a través de sus propios padres, desde pequeñitos, aunque ellos no los criaron directamente, digamos, en los primeros momentos, porque recuerden toda la historia, Éxodo capítulo 1, el faraón mandó a matar a los niños y entonces ellos lo colocaron en esa canastita en el Nilo y la hija de faraón lo prohijó, es decir, lo hizo como su hijo, lo adoptó como su hijo, pero mandó ¿a quién que lo criara? A su madre. Exactamente. Madre. Sí. Entonces, en ese sentido, ellos le inculcaron el conocimiento del Dios verdadero a Moisés. Y ese hecho es muy importante, porque ahí nosotros notamos, fíjense lo que se desprende de ello. Ahí nosotros notamos que la influencia más fuerte de Moisés no fue la cultura egipcia,
sino fue Ujú. la revelación de Dios que a través del conocimiento de sus padres, que transmitieron a Moisés el conocimiento del Dios verdadero, entonces lo que Moisés escribió, por ejemplo, en el Génesis en cuanto a la creación, no tiene ningún tipo de influencia de la cultura egipcia, porque la Sí. cosmogonía, es decir, el concepto del cosmos que tenían los egipcios, no tiene nada que ver con lo que Moisés revela en las escrituras, por ejemplo. Eso significa que él fue inspirado por Dios más allá de lo que pudieron haberlo influenciado la cultura y las letras de los egipcios. Es notable, ¿verdad? Es notable porque Moisés fue guiado por Dios para poder escribir entonces Ujú. los primeros libros de la Biblia y el Génesis en particular, que habla del origen de todas las cosas, inspirado por Dios. Por lo tanto, no es mito ni obedece a la cosmogonía egipcia que ellos tenían respecto al inicio de todas las cosas. Y eso que está considerando solamente cuando está escribiendo el Génesis, porque ya después cuando vamos a Deuteronomio, todas las cosas que el Señor les dice, y esto di a mi pueblo, como lo decíamos en las palabras de como profeta, dile esto al pueblo, dile Exactamente. esto. Y todo eso es que maravillosamente cuando le da las instrucciones de construir, ¿cierto? El templo y cada cosa antes de llamar y di al pueblo, los sacrificios y todo, cómo debe ser cada cosa, son unos detalles maravillosos. Y eso, todo eso, digamos, aunque tenía algunas similitudes en términos generales con lo que eran los sacrificios, Ujú. pero los sacrificios que el Señor revela a Moisés, el sistema de sacrificios tiene una connotación totalmente distinta y también un propósito totalmente diferente, porque eran ilustraciones, eran elementos pedagógicos que apuntaban a un sacrificio perfecto que vendría posteriormente, que era obviamente el Señor Jesucristo. Por eso Jesús, Ujú. cuando habla las últimas palabras con los discípulos, dice que todas estas cosas estaban escritas y era necesario que se cumplieran lo que dicen qué cosa, la ley de La Moisés, ley de los Moisés escritos y los y los profetas, es profetas. decir, hablando de todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, lo que Moisés escribió fue inspiración de Dios, no fue una conjetura de parte de él, producto de la educación que tuvo. 40 años estuvo en Egipto, 40 años fue enseñado por los egipcios, sin embargo, lo que le enseñó su madre y su hermana y su padre, ¿cierto? En ese contexto, Ujú. cuando lo criaron, porque fue la nana en el fondo de la hija de Faraón para criar a Moisés, esto fue más importante, penetró mucho más profundamente su corazón, su mente, de tal manera que él podía escribir estas leyes especiales que después se plasmaron en realidad cuando bajó del monte Sinaí y las dio a los israelitas. Incluso las leyes civiles eran Ujú. mucho más Sí. importantes y trascendentes que la que tenían los pueblos paganos en los cuales el pueblo iba a llegar después, que era evidentemente Canaán. Por lo tanto, esto muestra que la Biblia sí fue inspirada por Dios y que Moisés no dijo lo que él quiso simplemente, sino que fue guiado por Dios en la escritura de estos 5 primeros libros de la Biblia. ¿Y cómo se reconocía él mismo? Porque si nos damos cuenta ya cuando el Señor lo llama, ¿cierto? Llama a Moisés siendo, como lo hemos visto estos 40 primeros años de su vida, preparado como uno de los príncipes, ¿cierto? Con toda en sabiduría, en enseñanza, pero después le dice, Señor, pero ¿cómo voy yo delante de él si aún soy tardo en mi hablar? Entonces uno ve, teniendo aún sí toda la preparación, pero ante Dios mismo, se reconoce él que no es suficiente, que no es capaz. Eso es un buen punto. Es un muy buen punto porque una persona puede ser muy bien educada en el punto de vista intelectual, Ujú. a través de universidades, a través cierto de títulos, a través de posgrados y una serie Ujú. de otras cosas, pero otra cosa es tener el conocimiento de Dios. El Así es. conocimiento de Dios es mucho más importante y por eso alguien dijo que la teología es la madre de todas las ciencias. Ujú. Porque obviamente el conocimiento de Dios es lo que trae como consecuencia después una visión correcta de todo el mundo, una cosmovisión diferente, como dijimos también en uno de los capítulos de este programa. Es decir, ahora sí,
Moisés tiene el conocimiento más importante que una persona debe tener, y eso fue por revelación de Dios, y eso fue porque Dios lo inspiró a escribir y dejar plasmada esta historia, que es mucho más que historia, porque es la historia de Dios con un pueblo, la relación de Dios con un pueblo, y en consecuencia con seres humanos falibles como nosotros y pecadores como nosotros, de tal manera que lo que el Señor dejó establecido es a través de personas con estas características. Mencionamos otro ejemplo, el ejemplo de Josué, que fue el que, ¿verdad?, tomó la posta de Moisés. Él, durante 7 años se produjo la conquista. Josué está establecido en ese contexto de 7 años y fracción, donde se produjo la conquista de Canaán. Cuando Moisés murió, y ahí Josué tomó el mando, por decirlo así, del liderazgo de Moisés. Y todo lo que aparece en Josué tiene que ver con el relato de la conquista. Pero el relato de la conquista tenía una connotación mucho más que militar. Si nosotros lo vemos allí, nos damos cuenta que el propósito era que Josué se diera cuenta, y a través de su tarea, de su trabajo, que fue conquistar militarmente a Canaán, pudiese llegar a la convicción que Dios fue el que le dio esa tierra a ellos, y que ellos simplemente la tomaron, pero que Dios le había dado la victoria de antemano. De hecho, en toda la conquista tuvieron una sola derrota, que fue en Jai, producto del pecado de Acán. Sí. Pero todo el resto fue victoria. Y hay un texto maravilloso que yo quisiera que pudiéramos compartir, y que los hermanos pudiesen anotar también en este sentido, y que es uno de los textos más preciosos del Antiguo Testamento respecto al cumplimiento perfecto de lo que Dios había dicho, y que lo podemos ver en el capítulo 21 de Josué, versículos 43 en adelante. Noten la reiteración de cumplimiento. Todo se cumplió. Dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, es decir, el compromiso de Dios, la promesa de Dios, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado. 2 veces dice jurado, es decir, una promesa, un compromiso de Dios a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Lo notan? Todo se cumplió. No faltó palabra. Dios había jurado a sus padres esto, lo hizo. Dios había jurado a sus padres esto otro, lo hizo. ¿Qué es lo que está diciendo Josué con esto? No fui yo el que conquisté Canaán. Fue Dios el que me entregó Canaán, y lo entregó a nosotros y a todos nuestros padres, digamos, y al pueblo de nuestros padres, de nuestros antepasados, a los que estamos en el día de hoy, porque Dios lo había prometido. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios es fiel. Se cumple, Él es fiel. Siempre cumple lo prometido. Entonces, lo que Josué está viendo detrás de la conquista es lo importante, la base, el fundamento de todo, que es que Dios lo prometió, y entonces Dios lo cumplió. ¿Ven cómo esto revela a Dios? ¿Ven cómo esto va mostrando el carácter de Dios? ¿Ven cómo esto no es una cuestión académica, sino es una realidad palpable, visible? Para Josué fue así. Y por eso es que al final del libro él hace un compromiso extraordinario con Dios como consecuencia de esto, a través de 2 sendos discursos. Dice que Dios peleó por el pueblo, que Dios pelea por el pueblo, y que Dios peleará por el pueblo. Capítulo 23. Y el capítulo 24 dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes no quieren hacerlo, es problema de ustedes, en otras palabras, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Había una convicción profunda en él. ¿Se dan cuenta, hermanos? A eso debe llegar nuestro estudio de la Escritura, a una convicción profunda en nuestro corazón, al conocimiento de la fidelidad de Dios, de que Dios siempre cumple su palabra, y por eso hemos de estudiar la Escritura. La importancia que tiene, me era imposible antes que tocara y hablara un poco sobre Josué,
en estos 7 años de la conquista de Canaán, el no comparar las palabras de Pablo con Moisés cuando estaba delante del Señor. Porque es como Pablo, ¿cierto? Soy todo esto, poniendo en el ejemplo que usted dijo, quizás nuestra preparación profesional, universitaria y todo, pero todo esto lo estimo y lo tengo por basura. Moisés era preparado en todo, pero ante la presencia del Señor, al hablar de parte de Dios mismo, se sentía falto en todo, hasta en el habla. Entonces, ¿cómo muchas veces nosotros no reconocemos eso? Y es porque no estamos conociendo y encontrándonos con este Dios. Así es. Y es importantísimo recalcar que no estamos diciendo que no es que la preparación profesional No sea buena. No es buena, no, en absoluto, no queremos decir eso. Simplemente estamos diciendo que el conocimiento de Dios supera todas las cosas. Todas las cosas. Estamos diciendo que el conocimiento de Dios es la base y el fundamento no solo para una vida aquí en el presente, sino para la eternidad. Estamos diciendo que el conocimiento de Dios es lo más grande y glorioso que una persona puede tener, y que cuando tiene ese conocimiento de Dios por medio de las Escrituras, entonces puede ser verdaderamente feliz y dichoso, porque esto lo lleva a la presencia de Dios, y en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Y delicias a su diestra. De tal manera que... Y no solamente ahora, sino que es para siempre. Para siempre, exactamente. Entonces, eso es lo que estamos diciendo a través de esta enseñanza. Queremos que no sea algo simplemente a nuestra cabeza, sino algo que baje a nuestro corazón, transforme completamente nuestra vida y nos lleve por el camino del Señor para hacer lo que el Señor siempre quiso que fuésemos: adoradores del único Dios verdadero. Mencionar otro contexto de otro personaje, de otro escritor bíblico, como David, por ejemplo. David escribió ¿desde dónde? David escribió desde un palacio. Uh-huh. David era el rey, fue el rey durante 40 años. Los mismos 40 años que, digamos, que anteriormente estuvo Saúl. David reinó durante 40 años, y después su hijo Salomón reinó durante 40 años también. De tal manera que tenemos el caso de David. En el año 1000, más o menos antes de Cristo, podemos establecer eso. Es lo que el Señor nos enseña en su bendita palabra respecto a este autor. ¿Qué tenía David también? Bueno, obviamente una preparación que en principio no era una preparación extraordinaria como la de Moisés, porque ¿qué es lo que era? Un pastor de ovejas. De ovejas. Claro, de tal manera que no era un hombre que podíamos decir era intelectualmente capaz. Obviamente después desarrolló cualidades tremendas también de sabiduría y conocimiento que Dios le concedió por gracia. Pero él escribió de los salmos alrededor de 75 salmos reconocidos de David. Pero los teólogos dicen que hay muchos más salmos que David también escribió que no tienen su firma, digamos. Sin embargo, esto de que David escribió en los salmos es un recuento de su experiencia en su relación con Dios. Hermanos, queridos, cuando vayan a los salmos, piensen en esto. Estas son experiencias de los salmistas. Son experiencias personales, son experiencias nacionales, es decir, de connotación de toda la nación, que se extendían a toda la nación. Pero son en principio experiencias personales, son vivencias con Dios. Sálvame de los que me persiguen. Exactamente. Los que quieren destruirme. Eso. Ellos plasman en realidad, ¿qué cosa? Todo lo que pasó en su vivencia con el Señor y en las circunstancias que estaban alrededor de ellos. Ellos hablan, por ejemplo, en algunos momentos ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué te has alejado de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Y ellos lo que están diciendo es lo que había en sus corazones, era una realidad que estaban viviendo. Eso no significaba que Dios estaba lejos de ellos, sino que ellos lo percibían lejos por las circunstancias apremiantes que tenían. David relata lo que pasó con su vida. Entonces, la vida de David no es solamente ver el hecho histórico propiamente tal, sino ver la experiencia con Dios.
¿Qué estamos apuntando? A que todo se trata de la experiencia de la relación personal con Dios, de la relación que Dios tiene con los suyos, la manera en que el Señor extiende su misericordia. Salmo 103, por ejemplo, escrito por David también. Cómo la misericordia de Dios es tan alta, no nos ha tratado según merecieron nuestras maldades, dice. No nos ha tratado según merecieron, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Es decir, Él experimentó la misericordia de Dios. No era un concepto para Él, era una realidad vivencial, práctica. En su pecado, tanto, mientras callé, mis huesos envejecieron. ¿Cómo se veía? Porque no confesé mi pecado. No confesé diciendo. Mi pecado. Alma mía, bendice al Señor. Tenemos. Claro. Pero ¿cómo conoceríamos qué es el arrepentimiento si no tuviéramos el Salmo 51? Que es un manual del arrepentimiento. Es la experiencia misma de David. Entonces allí tenemos otro escritor que pertenece al segundo grupo. Primero hablamos del Pentateuco, ¿cierto? Y parte del libro histórico como Josué. Ahora hablamos contextualizando el contexto, valga la redundancia, el que escribió David. David desde un palacio real. Salomón después escribió, ¿cierto?, los otros libros, Proverbios y Eclesiastés, y lo escribió ¿de dónde? Cantar de los Cantares. ¿De dónde lo escribió? Lo escribió precisamente también de un palacio. Y este hombre era, de un punto de vista intelectual, el más sabio de todos los hombres. Nunca hubo uno como él antes, nunca habrá como él alguien tan sabio después. Por lo tanto, ustedes van viendo paso a paso que no se trata de mero conocimiento de la palabra, sino se trata de la vivencia con el Dios de la palabra. La palabra es un instrumento para llevarnos al conocimiento de Dios, para llevarnos a la adoración a Dios, para llevarnos al servicio de Dios, para llevarnos al sometimiento a la autoridad de Dios, para que caminemos con el Señor y seamos verdaderamente dichosos, felices en esa relación con este Dios tan grande y glorioso que se ha revelado en su palabra. Encontrándonos con Él, viéndolo en la Escritura, cómo ha sido revelado, sabiendo que en Él es así como después podemos cantar, ¿cierto? Este es el Dios que adoramos. Así es, con conocimiento de causa. Conocimiento de causa. Vemos, pasamos al Nuevo Testamento para hablar de otro contexto. Obviamente es imposible no citar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que, tal como te lo dijo ahí en Filipenses 3, plasma lo que él era antes. Era de la tribu real, la primera tribu real, de la tribu de Benjamín, de la cual procedía Saúl, ¿cierto? Era hebreo de hebreos, es decir, está hablando de un hombre prominente dentro del judaísmo, ¿cierto? En cuanto a la ley, fariseo, miren, yo era fariseo, ese es como con orgullo, lo decía antes, ¿verdad? Los fariseos eran muy orgullosos de lo que eran y en consecuencia Pablo también estaba en ese contexto de la misma manera. Tenía una capacitación especial, había sido creado en Tarso que estaba, vamos a decir, geográficamente arriba de Siria, ¿cierto? En el Asia Menor ya, lo que actualmente hoy es Turquía, y había sido creado también en las letras griegas, y eso lo vemos cuando menciona a poetas y filósofos griegos en Atenas, cuando le predica a los atenienses. El apóstol Pablo tenía una bendición especial en un sentido para él y para el judaísmo, haber sido creado a los pies de Gamaliel. Es decir, enseñado a los pies de Gamaliel. Sus padres finalmente lo enviaron a Jerusalén y allí aprendió todo lo que tenía que ver con el judaísmo y se apasionó por su religión. Era un fanático literalmente de su religión, al punto que quería destruir todo aquello que pudiese ser un obstáculo para el desarrollo de esa religión. Y por eso persiguió a los cristianos. Ahí en el capítulo, al final del capítulo, al principio quiero decir el capítulo 8, se ve al apóstol Pablo actuando de una manera tremendamente dura con los creyentes. De hecho, las ropas fueron puestas a sus pies, las ropas del primer mártir cristiano, Esteban, cuando lo apedrearon, eso significa que él consentía en su muerte, como dice más adelante el libro. Estaba ahí, incluso cubría y tenía las ropas de quienes estaban ahí apedreando. Claro, era un testigo que aprobaba todo eso. Entonces, vemos a esa persona en esas circunstancias. Era un hombre intelectualmente preparado, sin lugar a dudas. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando el Señor sale a él camino a Damasco?
allí es donde se produce el cambio trascendental, fundamental. Ahí tenemos el ejemplo de lo que veníamos diciendo. Un hombre muy preparado, un hombre muy capaz, un hombre que tenía una capacidad tremenda para poder estudiar las leyes del Antiguo Testamento y poder plasmarlas en doctrina, en teología, probablemente judía. Y ahora tenemos a una persona que dice, la verdad es que yo soy un ignorante, no sé nada. Ahora recién conozco a quien debo conocer por medio de la revelación. El Señor Jesucristo se le reveló personalmente a él camino a Damasco y después durante 14 años en Arabia, en el desierto, el Señor vino y le dio revelaciones especiales para que él fuese el autor principal de las Escrituras en el Nuevo Testamento. El autor más prolífico fue evidentemente el apóstol Pablo. Las explicaciones más profundas de la aplicación de la vida y obra de Cristo, ¿dónde las tenemos? Obviamente en sus cartas. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses, 1 y 2. Tenemos Tito, Timoteo 1 y 2, Filemón. Todas esas son cartas del apóstol Pablo explicativas. Pero cómo él llegó a esas convicciones explicando todo eso, obviamente por la obra de revelación que el Señor hizo en él. Y lo transformó en uno de sus instrumentos para transmitir, para inspirar su palabra. Y hasta el día de hoy nosotros vamos a sus libros y escuchamos aquello y entendemos que lo que Pablo escribió, no lo escribió por una situación propia, personal, porque así lo determinó nada más, sino que fue conducido por el Señor a través de su Espíritu para que escribiera lo que dejó plasmado en lo que conocemos como las Sagradas Escrituras. Y considerar algo bastante importante, no escribió como Salomón, no escribió como David desde el palacio. La mayor parte la escribió desde una cárcel. Desde una cárcel. De una cárcel. Eso es sumamente importante. Entonces, si David escribió todo lo que él pasaba, sus vivencias, ¿cierto? Sus angustias, y escribía al Señor estando en un palacio, imaginémonos si Pablo hubiese escrito los Salmos en la cárcel. Claro. Wow. Pero entonces, ¿se dan cuenta cómo Dios se sirvió de todos estos escenarios? Alguien escribió esto, John MacArthur dice esto. Dios se sirvió de todos estos escenarios históricos, de su palabra divina, a fin de establecer, quiero decir, el contexto para la redacción de su palabra divinamente inspirada. La providencial disposición de todas las personas, problemas, alabanzas, personalidades, culturas, gobiernos y desafíos sociales y seculares y todo lo demás interactuando entre sí, establece el contexto deseado por Dios para la redacción de cada libro de la Biblia. ¿Qué sabes palabras? Y Warfield, un escritor también, un escritor de libros antiguo, explica la preparación de los autores por parte de Dios de la siguiente manera. Dice, fue física, intelectual, espiritual. Una preparación que debía haberlos acompañado a lo largo de toda su vida y que ciertamente debió comenzar con sus antepasados y cuyo efecto fue llevar a los hombres adecuados a los lugares adecuados, en el momento adecuado, con las capacidades, impulsos y logros adecuados para que escribieran precisamente los libros que había preparado para ellos. Wow. Todo lo que estaba preparado para ellos. Maravilloso. Todo lo que estaba preparado para ellos, exactamente. El Señor es el Dios soberano, siempre decimos, ¿cierto? De hecho, cuando decimos el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Soberano significa que cada cosa, cada pieza la movió el Señor perfectamente para cumplir el propósito de revelar su palabra a los hombres con la finalidad de que lo conocieran a Él, lo siguieran a Él, lo sirvieran a Él y lo adoraran a Él. Y en el contexto y en el proceso, quiero decir, obviamente haberle salvado a aquellos que después se iban a transformar en adoradores. En el Nuevo Testamento hay una palabra, particularmente en los evangelios, que se reitera una y otra vez. Es necesario, es necesario. Sí. Y es una partícula pequeña en griego que es dei, y es necesario significa, era necesario
de necesidad divina, es decir, de un plan, de un propósito que Dios había establecido. Por lo tanto, ¿dónde se revela ese plan y ese propósito? En las Sagradas Escrituras. ¿Para qué se revela ese propósito? Para que Dios sea glorificado y exaltado como Dios, porque Él es digno y por sus hechos gloriosos en favor de los hombres. ¿De quiénes? ¿Quiénes pueden llegar a conocer esto? Aquellos que por la gracia del Señor hemos llegado al arrepentimiento y a la fe, y llegarán al arrepentimiento y a la fe para transformarlos en su pueblo, su iglesia gloriosa, que finalmente va a ser sin mancha y arruga. Mientras estemos en esta tierra, todavía luchamos con eso, pero llegará un momento donde la iglesia triunfante, gloriosa, será sin mancha ni arruga. El Señor cumplirá su propósito revelado en su palabra. Y vemos cuán importante es. No es como que Él esté moviendo piezas ahora según van sucediendo las cosas, sino que Él desde antes ya lo tiene todo preparado. Pastor, gracias por este maravilloso tiempo de enseñanza. Vamos a continuar ya estamos adentrándonos un poquito más en lo que es la Escritura. Estamos viendo los parámetros, cómo ha sido inspirada, la importancia, la inerrancia, cómo fue escrito todo esto, la iluminación, la autoridad que tiene, el origen, su utilidad. Entonces, tenemos harto material ya. Ya tenemos bastante material. Bastante material como para empezar ahí a comprender un poquito y ya adentrarnos al cómo está formada. Y la idea es precisamente después entrar a cómo está formada y por qué son 66 libros también, por ejemplo. ¿Por qué no son más? ¿Por qué no son menos? Eso también es importante que lo veamos respecto a lo que significa el canon de las Escrituras o la regla por la cual se establecieron estos libros, que no fue porque la Iglesia lo estableció, sino fue porque en los mismos libros dan cuenta de su inspiración. La Iglesia lo que hizo fue reconocerlo. Y por eso tenemos 66 libros, porque esos son los que dan testimonio en sí mismos, en sus propios libros, de que son inspirados por Dios. Entonces, Pastor, gracias. Y a cada uno de nuestros hermanos que está ahí atento, si estaba tomando apunte y no alcanzó, bueno, puede volver a ver el programa, ¿cierto, Pastor? Estamos ahí en canal de YouTube, en nuestras redes sociales como Ministerio de Armonía. Si no se ha suscrito todavía, hágalo. Active la campanita ahí de todas las notificaciones para cuando subamos un nuevo capítulo y estemos ahí, pueda estar juntos. Sería rico, Pastor, que como es día viernes, ¿cierto?, puedan los hermanos también estar, reunirse quizás a tomar una oncecita, compartir con los hermanos de la congregación, con otros, ahí que estén más cercanos y puedan estar en la mesa con sus Biblias y compartir esta maravillosa enseñanza. Sería muy, muy bueno y también para nosotros de retroalimentación que nos comenten. Sí, nos puedes escribir, ¿cierto?, a aprendiendo@armonía.cl. aprendiendo@armonía.cl. Una vez más, Pastor, gracias. Y a todos nuestros hermanos, ha sido realmente un gozo, un placer estar junto a ustedes, tomar estos micrófonos y poder compartir este maravilloso tiempo. Señor les bendiga y nos vemos en un próximo capítulo de su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.